Gloria a Dios. Con la ayuda suya, Señor, sea bendiciendo en la misericordia, estando aquí en este momento en el pasaje de la palabra de Dios, y de ver de que cómo uno puede entrar a ser salvo toda su casa. En la palabra del Señor y en el cual ¿qué hice? Mal hecho. Y bendiciendo al Señor de la palabra de Dios. Quiero hablar de ella y en cual nosotros a veces lo que creemos y lo que debemos demostrar ejemplo de la casa, de la familia y en lo mejor. Pero a veces nosotros nos damos el mejor ejemplo para poder demostrar la salvación para la familia. Voy a leer la palabra del Señor. En la palabra del Señor, no de uno, que muchas veces dice que es de uno, pero no es así, sino que voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor, por su Hijo amado, que nos ama a nosotros y nos escoge. Voy a leer en los Hechos capítulo 16, versículo 31, donde el Señor nos agarra en nuestras vidas. Y dice allí en los Hechos 16, versículo 30, después de sacarlo, dijo los señores de qué debo hacer para ser salvo. Y ellos respondieron: ¿crees en el Señor Jesús, que serás salvo tú y tu casa? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todas de los que estaban en su casa. O sea, toda persona que oye la palabra del Señor y la oye y la hace, es la bendición del Señor. Por eso yo quiero aclarar un poco este tema, porque uno cree que sirve al Señor dentro de la casa y cree que esas personas de la familia creen que todos van a ser salvos. Y no, según los hechos de la persona, el ejemplo que nos da en nosotros. Y voy a leer la palabra del Señor, lo que va diciendo cómo debemos hacerlo. Ya, voy a San Juan 19:35, 19:34 dice: pero uno de los soldados les traspasó al costado de la lanza, y al momento le salió sangre y agua. Pero los que han visto y han dado testimonio de su testimonio verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque todo sucedió para lo que se cumpliera lo escrito, y no será quebrado los huesos. O sea, como nosotros debemos obedecer al Señor, lo que Él quiere hacer con nosotros. San Juan 5:24, 23 adelante, para que todo honren al Hijo, y así como honra al Padre, y el que honra al Hijo honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y que cree me envió y tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y en verdad os digo, el que viene a la hora o ahora, y es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre,
el Hijo de Dios, y los que oigan vivirá. ¿Ya? Yo voy a la palabra del Señor, y porque yo entregué. Dice ahí en 1 Corintios 15:3, dice: por lo cual también sois salvo, si retenéis la palabra que os predique, no ser que haya creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar, y lo mismo que recibéis en Cristo, murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, al cumplir la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que cumplir. Y Hechos 16:15 dice que 16:14 al 15 dice: y estaba escuchando ciertamente una mujer llamada Lidia en la ciudad de Tiberia, la verdadera de las tales como púrpura adoraban a Dios, y el Señor abrió su corazón para revivirla en lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizados, nos rogó diciendo: si juzguéis soy fiel al Señor, venid a mí, a la casa, quedaos en ella, no persuadíos en él. Nosotros, si obedecemos al Señor, y no solamente de vivir solamente así sirviendo a Dios mientras que nos estén viendo, sino que quiere el Señor que nosotros creamos de corazón. Y le dijo por todo el mundo: ir a predicar el Evangelio a toda criatura. En el que cree será bautizado y será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Aquí donde también el Señor dice que hablarán nuevas lenguas. O sea que cuando la persona se bautiza, ya tiene que tener un nuevo conocimiento. La persona ya cuando, si el hombre quiere ser nueva vida, tiene que cambiar su vida, de su manera de hablar en su hogar, con sus hijos, con su padre, con su madre o su esposa. Ya tiene que cambiar su lengua, o sea, ser otra criatura, no ser el mismo. De eso se trata. O sea, el bautismo se trata, cuando va uno al río a bautizarse, es de cambiar la vida. Ya no es el mismo, sino que ser más amoroso, más amable. De todas estas cosas, cumplir con la palabra de Dios, como el Señor mató en nosotros, mata al bautizarlo en el río, el bautizarlo en matar el viejo hombre, renacer de nuevamente como Jesús al tercer día. Bueno, que ahí en un cuerpo nuevo, en espíritu, y en lo mismo en nosotros, en esta tierra, renacer en un cuerpo nuevo, matar el viejo hombre y nacer nueva lengua. Por eso dice ahí 16:17, Marcos 16:17 dice que estas señales acompañarán en los que han creído en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. No se trata de hablar en lengua, sino se trata de que una persona cambie de manera de vivir. Voy a Romanos 6:2. Dice Romanos 6:2: de ningún modo nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos si aún Él? ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por lo tanto, hemos sido soportados con Él por medio del bautismo para la muerte, y así al fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, y así también nuestro andemos nueva vida. Por lo mismo que decía yo ¿cuánto se llama? Cambio de nueva lengua, la nueva manera, y andar en nueva vida, ser un hombre sano en todo lugar, no siendo malicioso, sino cambiando de toda manera en la vida de uno. Pero habemos hermanos que a veces nos damos buena luz, a veces en el trabajo los comportamos muchas veces en tiniebla en vez de la luz. Por eso el Señor nos recomienda que nosotros, si le servimos a Él, por eso debemos, al servir al Evangelio del Señor, no arrepentirlo. Ahora en Romanos 8:10 dice: si vivimos según en el Espíritu, y si Cristo está en vosotros, aunque en el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, y el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestro cuerpo mortales también medio de su Espíritu que habita entre vosotros. O sea, el que habita entre nosotros. O sea que nosotros, ya los que fuimos bautizados, ya los que creímos en el Señor, debemos cambiar de manera, porque la palabra del Señor lo dice. Nos dice allí Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, también dice el que el Señor mora en nuestras vidas, porque Él mismo dice: el que le abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, tiene una nueva vida, una nueva recompensa. Entonces, yo eso es lo que digo en el Señor, para que nosotros recordemos cómo lo que el Señor nos ama a nosotros. Voy a hablar una parte como nosotros debemos de que recibir al Señor en nuestras vidas, ¿ya? Un ejemplo, no solamente que la persona porque siendo bautizado ya va a ser lo mismo, no, tiene que cambiar ambas partes, o sea, no tener dos caras, porque a veces tenemos dos caras. Somos hombres desilusionados para otras personas, somos desilusionados porque a veces tenemos mentiras, tenemos fallas. Entonces, aquí mismo en los Hechos 16, 25 al 34, también allí representa un ejemplo. Por medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban un himno a Dios, y los presos lo oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de las cárceles y las cadenas todas se soltaron. Y despertando carcelero y viendo abierto la puerta, y de la cárcel sacó espada y se había de matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, y se precipió dentro, y temblando se postró los pies de Pablo y de Sila,
y sacándolo, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron a la palabra del Señor, y a él todas las cosas estaban con su casa. Y él, tomándolo aquella misma hora en la noche, le lavó la herida y enseguida bautizó a él con todos lo suyo, y fue llevándolo a su casa y le puso en la mesa, respondiendo: toda su casa habían creído en Dios. Aquí hay un ejemplo, leyendo en los Hechos 16 al 25 al 34, los que están en la cárcel. Más carcelero que estaba ahí, temía de su vida porque estaba de guardia cuidando a todos los que están en la cárcel, que estaba ahí, los apóstoles. Y él no creía en Dios, pero se tiró de rodillas donde miró a sus discípulos y diciéndole: Señor, que reconociera de todo esto con él, y fue bautizado con el poder de la gloria, siendo un nuevo hombre. Y es lo mismo nosotros ser una nueva criatura. Con esto doy gracias al Señor de la palabra de Dios, y bendiciones para todo aquel que escucha, oye de la palabra del Señor, de entender por el amor del Señor que tiene con nosotros, y así también decirle: que el Señor me lo bendiga, que el Señor en la paz bendiga a cada mujer al que oye de esta palabra, bendiciendo de este día como día de 1 de mayo, quizás Día del Trabajador. Bendiga a cada hermano, bendiga a cada persona, aquel que oye la palabra de Dios. Sea bendiciendo de la mujer hasta los pies, de todo aquel que oye la palabra de Dios, porque el Señor está pronto a venir a su vida, y venir por todo aquel que creyó. La bendición del Señor. Cristo va a venir por aquellos que le ama su vida, y el Señor le va a bendecir su vida de manera que usted, como dice, y vuelvo a decir lo que dice la palabra del Señor, Mateo 6, versículo 6, ir al cuarto y orar secretamente, y Él los bendecirá en público. Con esto doy gracias al Señor. Que Dios de paz le bendiga con este mensaje, el que le oye también. Gracias, y gracias por ustedes por oírme, y de paciencia a vuestras vidas. Sea de Dios de paz le bendiga. Son mayores deseos en el Señor. Amén. Yo no tengo que dar nada, solamente cumplir con la palabra de Dios. Amén, amén.